Como siempre, trataré de hacer la explicación lo más breve posible. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que me esté viendo, profesor Howard. Eh, Día de hoy, como siempre, Gabriel Furiones. Gusto verlo otra vez por aquí. Voy a hacer una presentación para explicar sobre las funciones mentales de las emociones. Tema que la verdad me llamó mucho la atención. Creo que es de los temas más interesantes que están en la, en la materia de Neurociencias 2. Bueno, a mi parecer, particularmente, ¿no? Hago aquí una muestra superficial del índice que voy a abarcar en el trabajo, más que nada, en la presentación. Y bueno, nada, aparte de eso, eh, que quiero pasar a hacer una introducción primeramente sobre las emociones o sobre cómo explicarlas, cómo definirlas. Así que vamos arrancando con una introducción para el tema. Y es que las emociones son reacciones complejas que eh, eh, teniendo implicaciones terminan teniendo implicaciones de experiencias subjetivas, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual. Así que son esenciales para la vida humana, porque nos permiten adaptarnos al entorno, tomar decisiones, interactuar con otras personas y protegernos del peligro, en algunos casos también. Hecho, una persona si se siente amenazada puede experimentar miedo, lo que la lleva a tomar una reacción distinta o preparar a su cuerpo para esta acción, ya sea huir o enfrentar su miedo, siempre y cuando tenga asociadas las ideas gracias a sus emociones, ya lo que está conectando con su psique y sus respuestas cognitivas. Las emociones pueden clasificarse en varios tipos, aunque me voy a guiar desde las primarias y las secundarias. La primaria son las universales, que son las innatas y que están presentes en todas las culturas, como el miedo, la alegría, la tristeza, la sospecha o el asco. Y las secundarias, que pueden variar acorde al aprendizaje y la experiencia personal, como el orgullo, la culpa, la vergüenza, la moral. Y también las emociones cumplen con funciones importantes, como que ya dije, son adaptivas, adaptativas, que permiten actuar o reaccionar, como el miedo, sociales, que facilitan la comunicación, y motivacionales, que impulsan a hacer algunas cosas o alguna actividad en específico, o algo relacionado con el ser, que se vea influenciado por las emociones. Entonces, viendo que tenemos varias emociones, estas también implican los estados de ánimo, el temperamento y los sentimientos. Pongo aquí la presentación. Así que, el estado de ánimo, empezando por allí, es una disposición emocional general y duradera, que no siempre tiene una causa identificable, aunque puede durar horas o incluso días. A diferencia de las emociones, que son reacciones más breves y específicas, el estado de ánimo es más difuso y afecta el comportamiento de manera más constante. Un ejemplo de esto puede ser que una persona está de mal humor todo el tiempo sin saber exactamente por qué. Y esto puede verse sujeto al estado de ánimo que está influenciando cómo interpreta los eventos de esta persona. Ella puede reaccionar con irritación incluso ante pequeños problemas por su estado anímico o su estado de ánimo. El temperamento, en cambio, es la base biológica y heredada de la personalidad emocional. Esto se manifiesta desde la infancia y se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. El temperamento influye en cómo las personas tienden a responder o reaccionar emocionalmente frente a las situaciones. Existen diferentes tipos de temperamentos, como los coléricos, que son los activos, que se dejan llevar por sus impulsos, los melancólicos, que son un poco más sensibles, llegando a ser opiniones reservadas, estar reservado como tal, o a ponerte reflexivo sobre tus ideas y pensamientos. La sanguínea, el sanguíneo, que es algo alegre, sociable y optimista. Y el flemático, que es tranquilo, confiado y poco expresivo. Y por último, el sentimiento, que es la interpretación consciente de una emoción.
Es más duradero que una emoción y está vinculado a los procesos mentales superiores. Así que mientras una emoción puede ser automática, el sentimiento involucra reflexión. Pasando con el siguiente tópico del tema. ¿Qué es la amígdala? ¿Qué es la amígdala como tal? ¿Cuál es su influencia en las emociones? Viendo que forma parte del cerebro y también se ve como un elemento importante en la recepción de información. Pues nada, la amígdala, en este caso, es una estructura pequeña con forma de almendra ubicada en el lóbulo temporal del cerebro. Es parte del sistema límbico y tiene un papel fundamental en el proceso de las emociones, ya que se relacionan mucho con el miedo y con la agresividad, que son emociones que influencian bastante el impulso o la forma de responder en algunas circunstancias. ¿Cuáles serían sus funciones principales en el caso de que ésta reciba todas las emociones? Pues detectar los estímulos amenazantes en el ambiente. También ayuda a activar la respuesta de lucha o huida a través del sistema nervioso simpático. También ayuda al almacenamiento de memorias emocionales o cosas tipo de miedo aprendido o miedo, digamos traumas que sean recuerdos que vean influenciados con miedo o asociados a ello. Y también participa en la evaluación emocional de las expresiones faciales de otras personas para tratar de detectar o entender sus reacciones sin ser dichas propiamente por ellos. Aunque también cuenta con una importancia clínica, y es que un daño en la amígdala puede hacer que una persona no reconozca el miedo en otras personas o que no experimente temor ante situaciones peligrosas. O sea, termina siendo un componente muy importante para procesos de pensamiento y de conexión a las emociones de forma directa. Pero más allá de eso, pasamos con el siguiente punto, y es que hay varias funciones mentales relacionadas con las emociones, ya como pudimos ver, más allá de la amígdala, y es que las emociones involucran varias funciones mentales superiores que trabajan de forma integrada en nuestro sistema. Empezando por la percepción emocional, que sirve para captar estímulos del entorno que generan una respuesta emocional, como oír una voz enojada o algún tipo de sonido irritante que genere incomodidad. Esto va a producir un estímulo que vamos a poder asimilar con algo positivo o negativo para nosotros. También está la evaluación cognitiva, que permite interpretar el significado de ese estímulo. ¿Es peligroso? ¿Es una crítica? ¿Acaso es algún tipo de cosa positiva para mí? Procedemos al tercero, que es la memoria emocional, que se usa para experiencias pasadas e interpretar nuevas emociones. Mayormente eso creo que se ve muy asociado a la nostalgia. Algunos suelen determinar la nostalgia como algo negativo, cuando esto no necesariamente es malo por retroceder al recordatorio, sino para detenerse a recordar y comparar un poco con tu presente. Luego pasamos a la toma de decisiones, que es elegir cómo actuar en base a lo que sentimos o lo que consideramos mientras tenemos nuestro estado de ánimo influenciado por algún sentimiento. Y por último, pero no menos importante, es la regulación emocional, que controla la expresión y la intensidad de las emociones que manejamos, como calmarse ante situaciones tensas, alguna manera de encontrar calma, como respirar profundo, o algún tipo de tic, que son usados también para controlarse de forma particular, o dejar ir algún tipo de ansiedad o estrés durante una circunstancia que está complicada o difícil de manejar. Y bueno, estas funciones también ayudan a las personas a adaptarse socialmente, así que controlar impulsos y responder de forma adecuada es útil con las funciones mentales relacionadas con las emociones. Pasamos al siguiente punto, que es el origen orgánico de las emociones. Ahora bien, ¿cómo las transmitimos desde todo nuestro cuerpo para que influencien nuestra actitud? Es una cosa, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgen? Pues bueno,
Las emociones tienen un fundamento biológico en diferentes sistemas del cuerpo. El sistema nervioso central, el nervioso autónomo y el endocrino. De esta manera, pues pasamos primeramente por el cerebro, que es el sistema nervioso central, que es el que procesa y regula estas emociones que recibe. El sistema nervioso autónomo, en cambio, activa las respuestas físicas como sudoración, latidos acelerados, nervio, inseguridad. Y luego tenemos el sistema endocrino, que libera las hormonas que influyen en el estado emocional, como la adrenalina, la dopamina. Estas emociones son el resultado de la interacción entre estas partes del cuerpo y el cerebro. Por eso, al sentir miedo, no solo pensamos, sino que también lo experimentamos físicamente, o se transmite en alguna parte del cuerpo más allá de la incomodidad del miedo. El siguiente tema entonces viene a ser el sistema límbico y el sistema vegetativo, que también influencian bastante la relación que tienen los pensamientos a través de la amígdala y el hipotálamo. Entonces, el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que controlan las emociones, la motivación y la memoria incluso. Esto incluye a la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. El sistema límbico también, viendo aquí la diapositiva, permite a las personas la identificación de emociones, regular su expresión y que asocien sus emociones con recuerdos. Como ya dije, nostalgia. Creo que es de los más citados y en los que regularmente el ser humano cae. Mientras que el sistema vegetativo o autónomo controla las funciones involuntarias como la respiración, ritmo cardíaco, indigestión. Y tiene dos partes importantes, las cuales son el simpático, que activa el cuerpo para la acción, como el peligro, una respuesta al peligro, o el parasimpático, que los relaja tras el peligro. Cuando sentimos una emoción intensa, el sistema autónomo responde. El corazón acelera, las pupilas se dilatan, la digestión se detiene. Todo esto ocurre sin que lo pensemos. Sucede de forma involuntaria. Y esto sucede gracias al sistema vegetativo. Ahora bien, está el sistema endocrino y los que ya anteriormente citamos. Mis panitas, el hipotálamo y el estrés, ¿no? El sistema endocrino produce y libera hormonas a través de las glándulas que están en el cuerpo humano. Estas hormonas viajan por la sangre y afectan al cuerpo humano y a la mente. Y aquí es donde circula adrenalina y la noradrenalina, que activan el cuerpo en circunstancias de estrés, y el cortisol, que es la hormona del estrés, útil a corto plazo pero dañina si se mantiene alta por bastante tiempo. Mientras que el hipotálamo actúa como el centro de control emocional y fisiológico que tenemos en nuestro sistema, al menos en la zona del cerebro. Coordina el sistema endocrino y nervioso y regula cosas como el hambre y la saciedad, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco o la respuesta al estrés. También el hipotálamo detecta amenazas, así que cuando él logra detectar algún tipo de amenaza, activa la liberación de cortisol, lo que prepara el cuerpo para enfrentarse a la circunstancia o huir. Y por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de el estrés, una de las cosas que fácilmente influencian las vidas de las personas y de las que no se suele saber muy bien su manejo, a menos que alguien te guíe o te ayude a encontrarlo. Y es que el estrés es una reacción natural ante situaciones exigentes o amenazantes, o al menos estas situaciones, si así los ve o las percibe el cerebro. Y a corto plazo puede mejorar el rendimiento, porque puede ayudarte a llevar situaciones complejas y aprender a manejarlas. Pero el estrés crónico afecta la salud física y mental, produciendo cosas como el insomnio, problemas digestivos, ansiedad, irritabilidad o hasta problemas físicos en algunos casos, como desgastes o algún tipo de dermatitis. Lo que es fundamental aprender a manejar el estrés mediante técnicas de respiración, ejercicio, terapia o hasta descanso adecuado. El descanso adecuado también
ayuda bastante a relajar el cerebro y todo lo que recibe. Pero por último, no menos importante, entramos al comportamiento emocional, que son los estados emocionales específicos que pasamos o que regularmente el ser humano lidia todos los días, o al menos gran parte de ellos. Y las emociones se manifiestan en comportamientos observables. Algunos de los más reconocidos y de los más importantes podrían ser como la ira, que engloba la tensión muscular, alzar la voz, gestos agresivos, o también de repente, ¿por qué no en algunas personas, sudor y estrés? También viene a participar la ansiedad, también muy citada como el estrés, que produce inquietud, preocupación constante, temblores y se anticipa ante peligros que no siempre son reales. No como la ira, que puede surgir ante una circunstancia de injusticia o de frustración acumulada. Una que no sale en la diapositiva, pero que también me gustaría nombrar, es el terror, que ya lo he venido citando un poco desde camino hasta acá, que es el miedo extremo, las parálisis, la sudoración o la necesidad de escapar o de encontrar seguridad. Mientras que la serenidad es todo lo contrario, tranquilidad, voz calmada, rostro relajado, refleja control emocional. Y la docilidad también es otra de las que podríamos nombrar, que es un comportamiento cooperativo, receptivo y sin oposición, que puede verse en contextos de obediencia o de trabajo en equipo. Y el comportamiento emocional en general, pues abarca acciones en sí, gestos, posturas y palabras con los que expresamos lo que sentimos. Y esto varía según la cultura, la personalidad y hasta el entorno social que forma parte del individuo. Entonces, hice una revisión muy general de todos los tópicos. Pero ¿qué reflexión puedo sacar sobre esto? Bueno, pues que el abordaje de las emociones desde el punto de vista biológico y neuropsicológico ha demostrado que nuestras respuestas emocionales no son simples reacciones subjetivas de lo que tenemos enfrente, sino que están profundamente conectadas a procesos cerebrales concretos. Y el papel de las estructuras como la amígdala, el hipotálamo y la corteza prefrontal es vital para la identificación, evaluación o almacenamiento y regulación, además de las emociones y de la información que tenemos asociada con ellas o que van a formar parte de cómo nos vamos a asociar ante una emoción según lo que vemos y vivimos. Y bueno, estas regiones del cerebro o del sistema neurológico forman parte de un complejo sistema de redes neuronales que trabajan en conjunto para determinar cómo nos sentimos. Así que nos vemos en situaciones donde reaccionamos y también recordamos mucha información para forjar un carácter durante alguna circunstancia. Además, la relación entre todas estas partes en el sistema nervioso y el sistema endocrino demuestran que el cuerpo y la mente están íntimamente ligadas en la vivencia emocional. Literalmente la conexión del cuerpo es a gran escala, es macro, en todos los sentidos, tanto en los minúsculos como en los procesos neuronales, como en los macros, que son los huesos y las partes biológicas, corporales, físicas. Entonces, por dar un ejemplo, una emoción como el miedo no es solamente algo que llega mentalmente a nosotros, sino que refleja cómo el cuerpo recibe toda la información desde el hipotálamo y todos sus sistemas, sistema nervioso, pudiendo producir tensión muscular, respiración acelerada. Y estudiar estos conceptos como el estado de ánimo, el temperamento y los sentimientos permiten comprender las dimensiones más estables de lo que implican y la profundidad de una experiencia emocional. Se me cortó la grabación de lo que estaba diciendo. Bueno, voy a tratar de terminarlo, ya que eso fue como una señal divina, creo yo. Porque ya se hizo muy extenso y no me he dado cuenta. Pero bueno, lo que sí es que las emociones no son momentáneas. Son procesos complejos que integran el cuerpo y la mente. Y por supuesto el entorno. Así que a través del cerebro y de su estudio y del sistema nervioso y el estudio de las hormonas, podemos entender cómo nacen y cómo se expresan estas emociones y comprender conceptos
como el estado anímico y el temperamento y sentimientos, desarrollan habilidades importantes de cómo la autorregulación, la empatía y la toma de decisiones saludables son las cosas necesarias para desenvolvernos de la mejor manera, haciendo conexión y sin reprimir nuestras emociones y sentimientos. Termina siendo el conocimiento importante de las funciones mentales asociadas a las emociones, una parte útil para el estudio de la psicología y también para la ayuda de mejorar tu vida cotidianamente y tener mejores relaciones, tratar de reducir el estrés en la medida de lo posible y una vida con mayor equilibrio de bienestar y estabilidad. Y bueno, en resumen es eso, profesor. Disculpe, como siempre, mis presentaciones extensas. Nada, les deseo buenas noches y gracias por su atención.